Vale. Y... aquí. Bueno, lo veis, ¿no? Sí. A ver, no, me tengo que poner aquí. Bueno, lo que os veo menos a vosotros. ¿Cómo hago yo esto? No, pero nos vemos y vemos el Power, vemos las dos cosas. Pero... Se ve muy bien, ¿eh? Yo veo arriba el PowerPoint perfecto y abajo veo las caritas de la gente. Sí, sí, es que os tengo que poner más pequeñitos o algo de esto para yo poder presentar. Bueno. Guay. Pues empezamos, metabolismo y salud mental. Bueno, un tema que me interesa mucho desde hace mucho tiempo. Está muy de moda. Se está hablando mucho de esto. Hay distintos centros, distintos autores que están investigando mucho. Como decía José Enrique, pues están por un lado los de los Ozempic, Novo Nordisk, Lilly, que ya tienen varios estudios en marcha con los efectos sorprendentes que tienen este tipo de fármacos también en el comportamiento, en las adicciones, es decir, en la salud mental. Y bueno, hay otros autores por ahí en la Universidad de Columbia. Está Martín Picard, Nirosha Murugan, que andan hablando de una neuropsiquiatría metabólica. También está por ahí McIntyre, que yo creo que es más conocido por los psiquiatras, porque estos dos que digo de Columbia ellos no son psiquiatras, son investigadores. Y este McIntyre sí, es colaborador de Stahl y él está investigando la insulina inhalada. Total, todo esto pues me parece que es muy interesante porque se va generando un conocimiento, bueno, nuevo en el sentido de que vamos entendiendo cómo se conecta distintas cosas, el metabolismo con la salud mental, que sabemos que sí, pero no de esta forma tan directa. Bueno, empezamos... si me deja, ¿por qué no me deja presentar? Ahora. Empezamos con... Yo voy a ir lanzando algunas ideas de primera para que podamos irlas pensando. Paráis cuando queramos, las hablamos. Y después de esta introducción ya entramos un poco más en faena. El tema del metabolismo es amplísimo, entonces yo me centro sobre todo en una teoría que es la de triaje alostático, que es a la que vamos a llegar. Hay un segundo que tenemos que meter a alguien aquí, que debe ser permitir. Aquí. Vale. Está dentro. ¿O no? Sí, ahora entraba. Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, seguimos. Como decía, algunas ideas que vamos a ir lanzando. Bueno, ¿por qué tenemos metabolismo? Me pregunto yo. Pues tenemos metabolismo porque la energía es muy importante y vivir fundamentalmente es gestionar energía en un mundo que no nos lo pone fácil, ¿no? Pues por eso nos movemos, por eso en gran parte tenemos un cerebro también, porque necesitamos gestionar energía, buscar el alimento. Hasta tal punto es importante la energía, el metabolismo, que entre estas dos imágenes de ChatGPT, pues uno de ellos tiene metabolismo y el otro no. El resto es igual. Una vez que la energía, el metabolismo, abandona el cuerpo, pues ya se transforma en otra cosa. Pongo aquí una frase del psiquiatra Paco Traver, que lo tenemos en el grupo, pero no ha entrado, no sé si entró un día y poco más, que dice en Twitter: en realidad, si existen las enfermedades mentales es porque estamos cableados para sobrevivir a pesar de todo.
Esto me dejó pensando. Yo le contestaba pues, que nos deshojamos como los árboles en las sequías, ¿no? Por eso pongo esta imagen. Tiramos partes del self o del yo o todo entero si de sobrevivir se trata. Vamos a ver que la presentación y la teoría que hay de fondo, que es la del metabolismo constreñido, que se llama, y la del triaje alostático, tiene que ver con esto. Todo tiene que ver bastante con esto. Por eso he empezado con un limonero que ponía ahí y ahora he puesto el árbol este. Otra idea que lanzo es que el organismo se adapta a todos los estímulos que recibe, no a los que nosotros queremos, no, a todos. Por eso no es lo mismo nacer en una familia que en otra, en un país que en otro. No es lo mismo tener un aire de determinada calidad, una radiación. A esto se le llama paisaje adaptativo. Volvemos al limonero. Todo sistema vivo oscila entre expansión y crecimiento y conservación, modo ahorro, en función de su percepción de la energía disponible. Ni siquiera en función de la energía disponible, porque puede haber mucha energía, como le pasa a las personas con obesidad, pero no disponen de ella, ¿no? Tienen mucha energía, pero no. Tienen mucha barriga, que son muchísima energía, que no pueden usar. Disponemos de un presupuesto energético fijo que se distribuye de forma dinámica y competitiva entre las células, los órganos y los sistemas de nuestro cuerpo. Esta es otra idea que es fundamental. No hay presupuesto para todo, entonces hay que distribuir. Las ideas clave, concretamente, las ideas clave de la charla son estas 4. Tenemos un cerebro que vive al límite energético. El organismo va a decidir cómo gasta esa energía en función de determinadas señales, entre otras la insulina. Cuando la señal es inestable o es de determinado modo, el organismo va a cambiar el modo de funcionamiento, como hemos visto antes, ese modo de crecimiento e inversión en funciones de alto coste o un modo de ahorro energético que, la última idea clave, la psicopatología, la salud mental o la enfermedad mental, podemos entenderla en parte como algo de esto, ¿no? Como un modo de ahorro energético que este autor le llama triaje alostático. Bueno, aquí hago una diapositiva donde repaso millones de años, miles de millones de años, pero sobre todo para la importancia que tiene la energía, ¿no? Tiene más importancia desde un punto de vista, qué sé yo, de la historia de la vida. Mucho antes viene el metabolismo que la genética, ¿no? La vida surge como un intento o como esa retención de energía en contra de la entropía. La retiene como un tiempo y luego ya se muere uno y bueno, esa energía se desorganiza. Hay un paso muy importante en esta historia energética que es la endosimbiosis mitocondrial, por la cual una célula anaerobia, una célula procariota, se fusiona con una bacteria aerobia y así surge la mitocondria, con lo cual se multiplica la capacidad y la eficiencia energética y se permite la multicelularidad y la vida compleja. Podemos pensar el cerebro humano, que es a lo que nos dedicamos, bueno, a la mente, como un producto tardío de este, es decir, si no se da todo esto, si no hay tantísima capacidad energética, no podría estar este cerebro humano que es muy caro energéticamente y muy delicado. Tenemos un cerebro que opera al límite del presupuesto energético, apenas pesa un 2% del total del peso del cuerpo y consume en reposo en torno al 20% del presupuesto total del organismo. Tiene un margen muy limitado, porque desde ese 20% en reposo hasta una actividad muy extenuante, solo va a haber un 5 o 10% de diferencia. Si ponemos como ejemplo el músculo, pues este puede multiplicar su gasto por 100 sin ningún problema.
Casi toda la energía viene de la respiración aeróbica mitocondrial. Y bueno, eso, el presupuesto es finito. Entonces, el margen del cerebro ya vamos viendo que es un órgano delicado y que tiene un margen muy estrecho. Y respetar ese margen puede ser la diferencia entre salud y enfermedad. Voy a mirar un momento porque no sé si hay alguien. Ah, no, vale. Ok. Bueno, recapitulamos un poquillo lo que llevamos hasta ahora. Entonces, no solo hemos evolucionado para ser eficientes, que esto lo teníamos más o menos claro, yo creo, sino que hemos evolucionado, los humanos, sobre todo para no dejar sin energía al cerebro, que es el órgano más delicado. Esto es una manera de verlo. Todo lo demás es negociable. La inmunidad, la fertilidad, la reparación es negociable, incluso la salud mental es negociable. Entonces, la evolución se encuentra con un problema. ¿Cómo garantizamos un flujo relativamente estable de energía a un cerebro que es caro, que es muy exigente este cerebro, es muy frágil frente a variabilidad energética o variabilidad de otro tipo, química, de CO2, O2, pH? ¿Cómo garantizamos esa energía en entornos variables y, en nuestro caso, también socialmente exigentes? Bueno, la evolución encuentra varias soluciones, siempre encuentra soluciones la evolución porque tiene mucho tiempo, aunque no sean perfectas. Yo aquí pongo dos soluciones, hay más cosas, mucho de la manera en que nos organizamos los humanos, en parte tiene que ver con esto de no quedarnos sin energía en nuestro cerebro. La cultura, el apego. Bueno, pero aquí vamos a, por un lado, crea buffers periféricos, es decir, reserva periférica. La grasa, el glucógeno hepático, el músculo, se puede tirar de ellos si hace falta. Y también están los sistemas de señalización que permiten, en situaciones complicadas de escasez o estrés, derivar esa glucosa o ese otro sustrato al cerebro. Vamos a entrar un poco en la insulina, pues, entre otras cosas porque está siendo investigada por Roger McIntyre, concretamente la insulina inhalada. La teníamos como una hormona periférica que facilita la captación de glucosa por los tejidos, pero hoy día ya sabemos también que a nivel cerebral actúa como un neuromodulador. Y esto, pues, es algo así como un director de orquesta, ¿no? No hace una cosa en concreto, pero sí que marca si en el cerebro y en el cuerpo va a tocar el ritmo de la abundancia o el ritmo de la escasez. Al final es una señal de suficiencia energética. Y esto no solo tiene que ver con que haya energía, tiene que ver con otras lecturas que hace del entorno y, en fin. Bueno, la resistencia a la insulina, hay que hablar de esto, ¿no? Que está tan presente en nuestros días, que es epidémica, que parece que todos tenemos cierto grado de resistencia a la insulina solo por vivir en nuestra era. Bueno, no es un fallo primario, es una respuesta adaptativa desde el punto de vista evolutivo, es algo que con lo que evolucionamos como una manera de proteger y redistribuir la energía en momentos de escasez o estrés agudo. Todo esto, por supuesto, en nuestro entorno evolutivo ancestral, no ahora. Lo que hace el cuerpo básicamente es que cierra compuertas para reducir captación de glucosa en los músculos y en la grasa y la mantiene disponible para órganos y tejidos que no pueden fallar. Entre otros, pues están el cerebro, el corazón y el sistema inmune. A los que se les da prioridad, pero esto no quiere decir que no actúe también ese triaje alostático. Si la energía es poca, también esto, ya hemos visto, el sistema inmune se puede quedar mermado y el cerebro igual. Entonces, en nuestro entorno moderno, esta adaptación se cronifica y se vuelve patología. La resistencia a la insulina también es cerebral. La insulina en el sistema nervioso central
tiene diversas funciones, sobre todo en determinadas regiones va a modular la captación y el uso de glucosa, regula la neurotransmisión, sobre todo la relacionada con la novedad, la exploración, va a facilitar la plasticidad sináptica y, en definitiva, es una señal de suficiencia energética también en el cerebro. ¿Cómo pensamos la resistencia a la insulina cerebral? Bueno, pues es un modo de inanición en medio de la abundancia. Aunque haya energía disponible, no se usa. El cerebro se comporta como si la energía fuese insuficiente o no fuese confiable. Se postula que pues, es un mecanismo de protección frente al exceso, eso está claro, ¿no? En nuestros días la resistencia a la insulina es una protección frente a ese desborde de sustrato, pero también está que si puede ser que interprete amenaza nuestro cerebro, inestabilidad, entonces interpreta que no es seguro invertir energía en este momento porque no merece la pena, no confía en esa abundancia. Ya lo vamos a ir viendo esto. Entonces, no es solo un problema metabólico, ya lo vemos, es también un problema de confianza en el entorno. Todo lo que implica al cerebro, y el cerebro está implicado en el metabolismo, implica la relación con el entorno y las predicciones que hace sobre ese entorno. Bueno, de nuevo un poco la imagen del limonero. Esta resistencia a la insulina cerebral desplaza al cerebro de un modo de inversión a un modo de conservación. Entonces, aquí va a haber pocos limones. Bueno, quería esto mencionarlo un poco porque se habla mucho también de hipometabolismo cerebral, se está estudiando mucho. No es lo mismo, aunque la resistencia a la insulina cerebral puede dar lugar a un hipometabolismo cerebral, pero no es lo mismo, es un concepto más amplio y hay más causas que pueden dar lugar a esto. Se ha estudiado en depresión y en Alzheimer, como en estudios con PET, hay una reducción de la captación de glucosa en determinadas regiones que tiene una lógica evolutiva, no son cualquiera, son aquellas que son menos importantes para la supervivencia, las que se apagan un poco, las que reducen la captación. Entonces, bueno, tenemos un cerebro que gestiona energía, pero no solo gestiona energía. Ya sabemos, el cerebro trata de anticipar, es tan grande porque hace muchas cosas, trata de anticipar el entorno para ajustar el presupuesto. Esto se lo escuché yo por primera vez a José Enrique, la verdad, se lo leí, yo creo que fue, pues sería en el mono obeso o en el mono estresado o en los dos, no lo sé. Pero después ha habido un psiquiatra que se ha hecho muy importante, o es muy importante el hombre, Peter Sterling. Él sobre todo investiga y tiene un libro muy interesante que se llama ¿Qué es la salud? What is health? Y sobre todo habla de alostasis, de carga alostática y sobrecarga alostática. Que vamos a entrar un poquito en esto, no mucho para no liarnos mucho. Bueno, la alostasis es aquí, bueno, esta definición no tanto nos sirve, la podemos entender comparándola con la homeostasis, que es más el mecanismo que tendría una máquina o un organismo súper simple. Y es que esa estabilidad después de la reacción, ¿no? Y se activa después de que ocurre un desequilibrio. Desequilibra y después se equilibra. Pero la alostasis lo que hace es tratar de anticipar, ajusta los parámetros fisiológicos antes de que llegue la demanda. Entonces está basado en modelos predictivos. Lo que hace es, bueno, tenemos nuestro cerebro, un órgano predictivo. Utiliza modelos que realmente deberían de servir. Alguien ha entrado, un segundo. Han llamado a la puerta del Meet. A ver, Elena. Bien. Bueno, yo creo que está por ahí Elena. Bienvenida. Seguimos con... bien, la alostasis, el tema es que se basa en la... Depende de que haya una buena predicción. Vamos a ajustar nuestros parámetros, nuestro organismo,
en función de esa capacidad que tenemos de predecir lo que anda pasando, lo que va a pasar, las condiciones del ambiente. Bueno, en el entorno ancestral saludable para nuestros genes, esta predicción podemos imaginar que como es el entorno en el que hemos evolucionado, las predicciones eran bastante buenas. Sentía uno el fresquito y ya presentía el invierno y ya antes de que empezara el invierno se ajustaban parámetros, empezaban pues los cazadores a tratar de guardar presas, etcétera. En el entorno moderno esto ya no ocurre así, nuestros genes están bastante perdidos, hay mucho ruido informativo, evaluación social constante, los ritmos circadianos, pues también no solo circadianos, los ritmos están bastante desnaturalizados y tenemos una abundancia calórica continua. Entonces tenemos el cuerpo en pura confusión y esto, como nuestro cerebro busca todo el tiempo anticipar, pues esta anticipación nunca se apaga y se produce una activación sostenida del eje HPA y del sistema simpático, con lo que conlleva a un costo metabólico alto y continuo. Pues bueno, pongo ahí que la incertidumbre mató al gato. La alostasis, por tanto, intenta ajustar el presupuesto al nicho ecológico que infiere nuestro cerebro. Cuando ese ajuste ya no es suficiente, cuando el presupuesto energético no da, entramos en modo triaje. Triaje alostático se le llama, que básicamente el organismo lo que hace es priorizar funciones vitales inmediatas, como ya venimos viendo, se sobrevive a costa de sacrificar los procesos GMR, que son de crecimiento, mantenimiento y reparación. Bueno, esta nos iba a decir, claro, la alostasis supone una carga y cuando estamos siempre fallando, siempre en modo alarma, esa carga lo que es una sobrecarga y esa sobrecarga da lugar a enfermedad. Este es un poco el modelo que describe en su libro Peter Sterling, de qué es la salud, y es también el que defiende este autor, súper interesante, Martín Picard, que está el tío ahí metido con las mitocondrias y mil cosas, chulísimas, y dice lo mismo. Esta diapositiva es suya, de Martín Picard, y para mí es la más importante de la presentación, a mí me ayuda mucho. Este es el triaje alostático. Tenemos los tres colores, serían verde, azul y marrón, el presupuesto total del que disponemos. Abajo están en verde los procesos vitales. Estos no se deben de tocar. Si ya se están tocando es que estamos jodidos. En azul y rayado están los procesos GMR, crecimiento, mantenimiento y reparación. Y en rojo el estrés. Vemos que el estrés de lo que tira cuando sobrepasa determinado margen es del presupuesto destinado a la inversión en largo plazo, a reparar esa pequeña grieta, ese desconchón que se produce en nuestro cuerpo, que bueno, no pasa nada porque no lo reparemos así en un momento, pero el tema es que después igual la grieta va a ser más grande y va a haber un sobrecoste, ¿no? Y además, si ese estrés no para, o bien no para, o es demasiado frecuente y no da tiempo a recuperarse, se va a producir un daño más grande, un daño con mayor coste y finalmente patología. Este modelo a mí me interesa mucho porque también lo andan pensando los entrenadores o los teóricos de fisiología deportiva, porque el deporte es muy bueno, pero el deporte al final es un estrés más. O sea, si tú ya tienes mucho estrés y metes este estrés que es el ejercicio y encima te haces muy adicto, no te recuperas y más todavía, pues vas haciendo esa bola de nieve que lo que se va comiendo son los procesos GMR, los procesos de reparación del cuerpo.
Bueno, si tenemos que hacer un hiperresumen de la charla, sería, tenemos un cerebro que vive al límite energético, el cerebro de diferentes maneras le va a decir si puede confiar o no, si no puede confiar, deja de invertir, y algo de esto es lo que vemos en consulta. O algo de esto tiene que ver con lo que vemos en consulta. Lo que vemos en consulta es complejo y no solo es, por supuesto, el metabolismo, pero la verdad que a mí sí me ha interesado mucho profundizar en este tema porque el metabolismo tampoco es una pieza más y la verdad que es una pieza bastante central, ¿eh? Bueno, ¿cómo restauramos el capital energético? ¿Cómo sale uno de esta historia? De la sobrecarga alostática y de ese modelo de enfermedad. Bueno, pues yo creo que José Enrique diría que siendo lo más paleolítico posible, entonces, pues bueno, ahí entra todo, el ejercicio, la comida, pues como harían los paleolíticos, los ritmos, esta parte, el punto 4 de ese entorno, está mal escrito aquí por la IA, predecible, la estabilidad relacional, reducir la hiperestimulación, me parece que es muy, muy importante. Y luego tenemos en el punto número 1 estas novedades que hay en medicina, que yo creo que van a ser herramientas muy buenas, ya están siendo, y que luego, no sé, también dice José Enrique, ¿no?, que hay muchos efectos secundarios, hay que saber utilizarlas y seguramente si no se hace un poquito todo lo demás, tampoco van a funcionar tan bien. Y luego yo para cerrar, me lo llevo un poco a lo mío también, que me interesa siempre mucho, pienso que los vínculos también son el mecanismo más eficiente que la evolución ha encontrado para minimizar la incertidumbre energética. Creo que tiene mucho que ver con ese cerebro tan grande, tan costoso. Y lo emocional relacional, lo que vemos en nuestra formación, aunque no es, que es más bien clínica, ¿no?, multifamiliar, es que no es un factor más en la lista, la verdad que es el factor principal. Y de lo que hablan nuestros pacientes en consulta, fundamentalmente es de problemas de este tipo, ¿no?, de problemas relacionales que me parece que consume mucho, mucho, mucho. Y bueno, hasta ahí, estos son, quien quiera profundizar, estos autores son muy interesantes, llevan la voz cantante. Íñigo San Millán investiga sobre todo, un español que está en la Universidad de Colorado, investiga cáncer y metabolismo. Y también está muy bien. Él investiga cáncer, pero fue el director médico del equipo de Pogačar, del ciclista. O sea que, bueno. Y esto es una diapositiva resumen, para el que quiera, se la mando. Y ya está. No ha sido muy largo, ¿no? A ver, vuelvo a poner esto. Interesante, yo he sacado alguna foto, ¿eh? Muy bien, claro, hombre. Bueno, voy a cortar la grabación para que podamos charlar y meternos en temas espinosos, si queréis. Esto nos lo dejas, nos lo mandarás la grabación, ¿no? Para poder mirar con calma